Esto es Charlas de Fútbol y hoy vamos a ver cómo eran de jugadores los entrenadores de la liga. Comenzamos. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Charlas de Fútbol. Bienvenido Diego Campoy, ¿cómo estás? Con muchísimas ganas, Julien, de hacer este vídeo porque es una temática que me encanta. Hemos investigado cómo jugaban los actuales entrenadores de la liga a 16 de febrero de 2020, por si acaso echan a alguien después. Y nada, vamos a hablar de ello, ¿no? Sí. El caso es que todos los 20 entrenadores han sido jugadores, algunos de más éxito que otros. Ha habido jugadores cracks, ha habido otros de nivel medio, otros jugadores frustrados que pasaron por categorías menores o que hicieron carrera por ahí. Pero vamos a empezar con la portería. El único portero que hay en los 20 equipos de primera división es el entrenador del Sevilla, Julen Lopetegui. Sí, Julien, sí, que pensé que ibas a seguir hablando. Sí, correcto, es Julien Lopetegui, el único portero. Hay que decir también, vamos a ir por líneas. Ahora hablará Julien de Lopetegui porque es el único portero, luego los defensas, luego los centrocampistas y luego los delanteros. Te dejo ya que hables. Un portero de reflejos felinos, algo palomitero, le gustaba mucho lo de las palomitas. Se formó en la cantera de la Real Sociedad, pasó al Castilla y a Las Palmas también en segunda división. Están haciendo mucho ruido en la calle, pero bueno, yo continúo, Diego. Antes de llegar al primer equipo del Real Madrid, pero claro, de verdad, no sé qué están haciendo en la calle. Bueno, no sé si no están de acuerdo con lo de palomitero de Lopetegui, pero continúo. Claro, en el Real Madrid, cuando llega Lopetegui en primer equipo, se encuentra con Bullo, que era indiscutible. Y es entonces cuando dice, pues mira, me voy al Logroñés, que por aquel entonces era un equipo de mitad de tabla en la liga, en primera división. Se asentó en el 11 durante 3 temporadas. Fue convocado al Mundial de Estados Unidos en 1994 y llamó la atención de uno de los entrenadores más grandes de la historia. ¿Quién? Johan Cruyff. Ya, no sé, solo quería que lo dijeras. Johan Cruyff dijo, me lo llevo al Barça, y pasó a engrosar esa lista de jugadores que han pasado por Real Madrid y por Barça. En la temporada 94-95, Diego, para que te hagas una idea, los 3 porteros del Barça eran Carles Busquets, el padre de Sergio Busquets actualmente. Era el portero titular, un portero que además muchos recordarán por el atuendo tan característico que llevaba, por regatear a los delanteros, que jugaba más con los pies que con las manos. Luego el segundo portero, Angoy, ¡Ojo! que era el yerno de Cruyff. Sí, y posterior kicker en la NFL. Exacto, o sea, que se pasó al fútbol americano el tío, algo que a ti te mola bastante. Y sí, el propio Julen Lopetegui, es decir, 3 porteros que dices, que 3 perfiles más extraños para el Barça. Y en 3 temporadas Lopetegui, lo cierto es que apenas jugó, se tuvo que ir al Rayo y vivió algunos buenos años entre segunda y primera división. Pero claro, ya en primera estaba Casey Keller, que es otro porterazo de estos calvos que a mí me gusta por su look del fútbol de antes. Que ahora ya no hay tantos calvos, Diego, en el fútbol, ¿eh? No, yo tengo a uno que es John Guridi en mi equipo, pero ya no hay tantos calvos, tío. La verdad es que no. Es verdad. Pues nada, Julen Lopetegui, el único portero que hay entre los entrenadores de primera división a 16 de febrero de 2021. Diego, vamos con los defensas. Pues vamos con los defensas. Yo tengo uno y es nada más y nada menos que Imanol Alguacil, el técnico de la Real Sociedad, de mi equipo, que era lateral derecho. Y contando un poquito por encima su carrera, él se forma en la cantera de la Real Sociedad, es nacido en Orio, debuta en 1991 con el primer equipo. Y hay algo que me llama bastante la atención y que no recordaba. Bueno, a él se le conocía como Imanol, no como Alguacil. Y luego aparte, tío, él ficha en 1998 por el Villarreal, que es algo que yo no recordaba. Un Villarreal recién ascendido y protagoniza una de las gestas históricas del submarino amarillo, que es la primera victoria del equipo en primera división como visitante. Exacto. Fue Julien en el Camp Nou, lo tengo aquí apuntado, el 13 de diciembre de 1998, un FC Barcelona 1-3 Villarreal. Acabó el partido, todo el Camp Nou, una pañolada tremenda a Van Gaal. Y luego, tío, casualidades de la vida, final de esa temporada, el Barça gana la Liga y el Villarreal acaba descendiendo y pierde la promoción del descenso, la antigua promoción del descenso, contra el Sevilla. O sea, es brutal, tío. Sí, yo me acuerdo de aquel partido, de estar viéndolo en la tele. Y claro, es que el Villarreal no es el equipo importante que ya vemos ahora mismo. El Villarreal se estrenaba en primera división, por primera vez en su historia. Era un equipo pequeñito que había llegado desde abajo.
Y bueno, tenía a un jugador que era más o menos reconocido, bueno, era bastante reconocido en España, como Jica Carayoveanu, que se salió aquella noche. Y yo me acuerdo aquella pañolada viéndola por televisión, también dirigida al palco, y era, madre mía, la que se va a liar aquí. El Barça en ese momento, deportivamente, vivía una inestabilidad también, no tan grande como la de ahora, pero sí que es verdad que lo pasaron, pues fue muy llamativo aquello, porque perder, que te meta 3 un recién ascendido, que es un equipo pues de muy pequeñito y que de verdad que no es el Villarreal que conocemos ahora mismo, pues fue algo impactante. Y yo me acuerdo de Imanol por los cromos, ponía siempre Imanol, y claro, luego cuando llegó al Alguacil no me acordaba que se llamaba Imanol Alguacil, aquel del Villarreal, y dije, no, yo para mí siempre fue Imanol. Así que nada, el lateral derecho, Imanol Alguacil. Tengo una anécdota, perdona, Julien. Sí, él coincide en ese Villarreal con un David Albelda muy joven y con un Andrés Palop también muy joven. Y Palop precisamente dice de él lo siguiente: trabaja siempre con humildad y tenía carácter, sentía mucho las derrotas y vivía mucho el fútbol. No le gustaba perder, por eso se entiende también que sea tan intenso viviendo los partidos de la Real, que le mete unos abrazos a los jugadores que casi los parte por la mitad. Así que ya te dejo que hables del resto de los defensas que tienes tú. Vale, venga, voy a pasar a Diego Martínez, actual entrenador del Granada, que también era lateral derecho, se formó en las categorías inferiores del Celta de Vigo, luego pasó al Cádiz, pero no tardó en darse cuenta de que no iba a ser jugador de élite o que lo iba a tener muy complicado. Decidió entonces matricularse en INEF, en la Universidad de Granada, qué casualidad, ahora mismo está desarrollando y triunfando en Granada, y como entrenador, pues ya lo hemos visto, ha llevado al Granada a Europa por primera vez en sus 90 años de historia, pero es un caso de jugador frustrado que dice, mira, pues voy a intentarlo fuera de los terrenos de juego, porque creo que como jugador no tengo mucho recorrido, y lo ha conseguido. Es decir, Diego Martínez, uno de los mejores entrenadores españoles del momento. Pasamos al siguiente, Diego. Ronald Koeman. Ojo. Probablemente uno de los mejores defensas de la historia, un central con muy buena salida de balón y mucho gol. Hay algunas temporadas, pero bestiales a nivel anotador. Tenía un disparo de larga distancia tremendo en la final de la Copa Europa, la primera que gana el Barça en el 92. Él es el protagonista porque en la prórroga marca un golazo de falta espectacular. También hay, me parece que es en un 5-0 contra el Real Madrid, que marca otro gol de falta, que lo tenéis que buscar por YouTube porque es un zambombazo bestial. Y debutó como profesional en 1980, y ya te digo, ahí se hinchaba a marcar goles. En el PSV, para que te hagas una idea, Diego, marcaba un gol cada 2 partidos, o sea, cifras de delantero. Ganó 3 ligas, ganó la Copa de Europa. El mismo año en que gana la Copa de Europa, en el 88 con el PSV, gana la Eurocopa, el único título internacional que tiene Países Bajos, con la selección de Países Bajos siendo importante. Cruyff lo pidió para el Barça y eso era también bastante raro, porque por aquel entonces solo podía haber pues 2 o 3 extranjeros por equipo y no podían jugar todos, y generalmente los clubes de la liga optaban por jugadores que fueran determinantes, optaban por atacantes o centrocampistas ofensivos o creadores de juego, y claro, que fichasen a un defensa era extraño porque pues el cupo lo ibas cubriendo. Y en el Barça hay 2 temporadas en las que marca 19 goles, un central, Diego. Madre mía. No me extraña que el Barça se gastase una plaza de extracomunitario en Ronald Koeman. Y fíjate la de entrenadores que han salido de aquel equipo, ¿eh? Guardiola, por mencionar alguno. Vaquero también fue entrenador posteriormente en México. Te paras a analizarlo y es una bestialidad. Y Ronald Koeman, pues, ¿qué vamos a decir de él? Hace poco me parece que Ramos estuvo a punto, si no lo batió, un récord goleador suyo, pero solo hay que ver las cifras para darse cuenta del tipo de jugador que era. Pasamos al siguiente, Abelardo Martínez, otro que también estuvo en el Barcelona, actual entrenador del Deportivo Alavés, defensa central que iba muy bien al corte. Además, sin ser muy alto, tenía un buen juego aéreo. Fue canterano del Sporting, amigo íntimo desde joven de Luis Enrique, y un clásico de la selección. Diego, 54 partidos, oro olímpico en Barcelona 92, además marcó uno de los goles de aquella final contra Polonia. Y en el Barça de los 90 fue muy recordado, es decir, que no era como titular indiscutible siempre, pero jugó bastante con el Barça, y luego se retiró en el Alavés arrastrando una lesión de rodilla que dejó pues prácticamente incapacitado hasta el punto de recibir una ayuda del Estado. Ojo, no sabía yo lo del tema de la ayuda, tío. Entró en conflicto y le dieron una pensión por el tema de la rodilla, y al final Abelardo pues no pudo seguir jugando. Bueno, vamos a cerrar con el último de los defensas, Diego, que es Manuel
Pellegrini, actual entrenador del Real Betis, que era un defensa, cuentan, pues yo no lo he visto, que de no mucha calidad, pero sí mucho esfuerzo. Jugó en el fútbol chileno de los años 70 y 80, destacó en la U de Chile, allí jugó muchísimos años y se sacó una carrera. Es de estos jugadores que además estudiaba una carrera que no es nada fácil, ingeniería civil. En el diario AS cuenta en qué momento decidió colgar las botas, en qué momento decidió retirarse. Y fue cuando le superó un chaval de 17 años, además con una facilidad pasmosa, que estaba cedido en Sandino. Y él siempre cuenta, Pellegrini dice que ese día decidió retirarse cuando superó a aquel chaval. El nombre de aquel niño de 17 años que le superó y que retiró a Manuel Pellegrini es Iván Zamorano. Oh, madre mía, no creo que Pellegrini sea el único al que haya retirado Zamorano, incluso ya siendo más mayor, pero normal. Y oye, se le ve un tipo inteligente a Pellegrini, ¿eh? A mí me recuerda mucho, no sé por qué, a Jorge Valdano. Y eso que jugador, o sea, siendo jugadores eran muy distintos, hasta el punto de que Valdano era delantero. Sí, pero en las formas, tío, no sé por qué me recuerda. Es verdad, pues puede que tenga cositas de Valdano, ¿sí? De Valdano, una persona así con profundidad. Sí, con buen léxico, tío, y buena dicción. Bueno, vamos a pasar ya a los centrocampistas, y te voy a empezar hablando de Javi Gracia, actual entrenador del Valencia Club de Fútbol. Un jugador, ahora te diré su trayectoria, primero su posición, que era un pivote, era un centrocampista con bastante llegada. De hecho, tiene una temporada que juega en el Lleida con 12 goles, siendo centrocampista, lo cual está bastante bien. Su trayectoria, rápidamente, juega en tu Real Valladolid, del 93 al 95, que ahora luego te comentaré cosas. En la Real Sociedad, donde coincide, ojo a esto, con dos tipos. Uno, hemos hablado ya de él, se llama Imanol Alguacil, y otro que se llama Unai Emery, o sea que miedo darían las charlas tácticas de ese equipo. También juega en el Villarreal y en el Córdoba. Y tengo aquí una entrevista en el norte de Castilla que le hacen a Chuchi Macón, tú le recordarás, exjugador del Real Valladolid, que coincide con él, y dice lo siguiente: yo entonces era de los más jóvenes del equipo y él siempre nos hablaba de los conceptos tácticos, le gustaba entenderlo todo. Es bastante curioso, ¿no? Porque desde joven pues ya empieza a mirar un poquito la técnica, la táctica, y como te digo, juega en el centro del campo, una posición muy de entrenador como es la de pivote. Y hay algo curioso, tío, y es que solo tiene una expulsión siendo jugador del Real Valladolid, y es precisamente contra el Lleida, el equipo del que venía cedido. Así que bueno, esto es un poquito la vida y la historia de Javi Gracia. Sí, mira, estaba revisando ahora mismo porque me sonaba, y también coincide con Alguacil en el Villarreal. Sí. Villarreal en segunda división, el año de segunda, que es en el que Javi Gracia deja la Real, se marcha al Villarreal, asciende otra vez a primera división y se tira otro par de temporadas o 2 temporadas y media en el Villarreal. También muy recordado, yo me acuerdo bastante de Javi Gracia, además por su corpulencia y ese dominio que tenía en el centro del campo. Un muy buen jugador, ¿eh? Sí, no, ya te digo, yo lo que he leído de él, un tipo que jugaba en el centro del campo, pero con una llegada bestial. Y si además de esa llegada le sumas un conocimiento del juego bastante avanzado, que luego le ha hecho ser entrenador, pues tienes a un futbolista muy bueno. Así que esto es de Javi Gracia. Cuéntame tú de alguien más. Pues te voy a contar de Eduardo Coudet, entrenador del Celta de Vigo. Los argentinos ya estarán ahí emocionándose porque era un jugador de banda derecha, un jugador con calidad. Formado en Argentina, triunfó en Rosario Central, en San Lorenzo y en River Plate. En 2002 es cuando ya dice, venga, es el momento de cruzar el charco, hacer las maletas e irme a Europa. Y llegó al Celta, que había perdido en la banda derecha un jugador muy importante, que se había ido a tu Real Sociedad. Sí, Valeri Karpin, ¿no? Valeri Karpin. Pero claro, el salto a Europa también es muy grande y no consiguió adaptarse, solo jugó 4 partidos de titular y en invierno volvió a Argentina, luego ya pasó por México, por Estados Unidos, pero bueno, hay una curiosidad que había encontrado por ahí, y es que ha reconocido que Manuel Pellegrini, que lo entrenó en River Plate, es su padre futbolístico, y ahora mismo están coincidiendo ahí en la liga. Ojo, qué bonitos, tío, esos duelos en los banquillos entre Pellegrini y el Chacho Coudet, y me encaja la descripción que me das como jugador a lo que propone como entrenador del Celta. Yo no me esperaba un juego tan vistoso, tío, por su parte, sí. Me esperaba todo lo contrario y, oye, está siendo un escándalo su llegada a la liga y me alegro de lo que me cuentas, tío. Sí, pasamos al siguiente, uno de los tuyos, venga. Pues te voy a hablar de un tipo, tiene un poquito de trampa porque podía jugar de extremo, pero también de interior, que es precisamente Unai Emery, que te lo he mencionado antes.
Antes de nada, te voy a hablar de su familia. Esta es una historia que tú ya conoces, pero quizá la audiencia no. Y es que su abuelo era Pajarito, Antonio Pajarito Emery, donde quieras poner el pajarito, que era uno de los porteros más míticos en los inicios de la liga, con el Real Unión de Irún en 1920. Sí. Me parece que encaja el primer gol de la competición, ¿es cierto? Exacto. Sí, ¿Es cierto? Sí. Año 1929, el primer gol en la historia de la liga lo encaja el abuelo de Unai Emery. O sea, historia viva del fútbol español. Para que veas. Luego su padre también es portero, que se llama Juan Emery, perdón. Y sin embargo él era un jugador de muchísima calidad. Tengo aquí unas declaraciones en una entrevista de Mundo Deportivo que lo describen así: jugador fino física y estilísticamente, con tendencia al individualismo y suficiente personalidad para discutir con el entrenador una orden táctica. No me extraña, si he terminado luego siendo entrenador. Jugaba de interior, como te digo, también podía jugar de extremo izquierdo porque tenía muchísima calidad, o incluso por el otro costado, pero Julen tuvo bastante malas suertes con las lesiones. Él sale de la cantera de la Real Sociedad, no debuta hasta que tiene 24 años, con lo cual ya te puedes hacer una idea de pues los problemas que tuvo a nivel físico. Luego aparte tenía delante a un señor que se llama De Pedro y que por tanto era muy difícil quitarle el puesto porque estaba ya bastante asentado, y el entrenador que confía en él es Salva Iriarte, que viene de la cantera de la Real Sociedad. Le suben al primer equipo, él sube a Unai Emery, pero Iriarte dura 2 meses en el puesto, con lo cual ya Emery, pues después de esos 2 meses llega otro técnico que ya no confía tanto en él, y a partir de ahí pues empieza a decaer su carrera. Juega en el Lorca, donde es jugador-entrenador posteriormente, pero en la Real, en primera división, 5 partidos, 1 golito, y luego ya pues va viniéndose a menos hasta que le dan la oportunidad, ahora me lo cuentas tú mejor, de ser entrenador-jugador. O sea, de pequeño yo no lo recuerdo en la Real Sociedad porque apenas jugó en el primer equipo, pero sí que era uno de esos jugadores que siempre te llaman la atención en segunda división, en el Toledo, en el Racing de Ferrol, en el Lega, y luego ya en el Lorca, en segunda B, ya pues recta final de su carrera, cuando le dicen, oye, jugador, pero si quieres empezar a entrenar, y si no, muy joven, ahí empieza a entrenar con el Lorca, lo asciende a segunda B, está a puntito, Diego, de el año que es recién ascendido de segunda B a segunda, de ascender a primera división. O sea, ya empezó a llamar mucho la atención siendo un entrenador muy joven, y bueno, la trayectoria de Unai Emery está ahí. Así que de Emery vamos a pasar a Sergio González, un mediocentro de esos, de los clásicos de primera división, que se consagró en la élite en el Español, con el que ganó la Copa en el año 2000 al Atlético, que había descendido, ya estaba recién ascendido el Atlético. Imagínate, si hubiera ganado la Copa el Atlético ese año, hubiera ido a Europa jugando en segunda división. Sí. Y Sergio marcó el gol de la victoria en la final. Y ahí empezó ese idilio de Sergio en las finales de Copa. Ahora te cuento un poquito más. Del Español dio el salto al Depor de Irureta por 17 millones de euros. El fichaje más caro en la historia del club. Hasta ese momento fue clave durante muchísimos años. Yo sé que hay dobles pivotes que recuerdo siempre. Y uno de ellos, que me parecía de los más sólidos de Europa, es ese Sergio Mauro Silva, que era clave, el Eurodepor de Irureta. Y lo que te comentaba antes de las finales de Copa, llegó a otra final de Copa que ganó, y es la del centenariazo. Año 2002, el Real Madrid va a celebrar su centenario, el día del centenario en el Bernabéu, final de Copa contra el Deportivo de La Coruña, toda la celebración lista, y llega el Depor y agua a la fiesta. Y uno de los goles, ¿quién lo marca? Pues Sergio González. Clave en aquel Depor también, que remonta 4-0 al Milan de Ancelotti en Champions. Estuvo muy cerquita de meterse en la final. Yo creo que hubiera sido campeón aquel Deportivo. Y nada, 11 partidos con la selección, es decir, que una trayectoria muy muy grande de uno de los jugadores más infravalorados del fútbol español, en mi opinión. Y fíjate la de centrocampistas que tenemos en esta lista de entrenadores actuales de la liga. De hecho, ahora te voy a hablar de otro con el que coincidió Sergio, que es Julen José Rojo Martín, a.k.a. Pacheta, el actual entrenador de la Sociedad Deportiva Huesca, que, como te digo, coincidió con Sergio en el Real Club Deportivo Español. De hecho, ahora repasaremos un poquito la trayectoria de Pacheta como jugador, pero su etapa de oro fue en ese Real Club Deportivo Español. Un centrocampista de mucho trabajo, de no tanta calidad, y hay que decir también que hay jugadores en esta lista de los que es más difícil encontrar información, con lo cual, si alguien que está viendo esto tiene información, o más de la que vamos a decir, sobre Pacheta, sobre otros entrenadores que iremos después, que nos la deje abajo en comentarios y así la leemos también. Trayectoria rápidamente. Él sale en la cantera del Burgos, luego se va al Mérida, al Español, donde ya es clave, al Numancia, y de hecho Julen, él consigue un hito con el Español en el 94-95, que es quedar cuarto en la liga, una posición histórica para el Real Club Deportivo Español, y en ese equipo coincide
con un central muy jovencito, argentino, pelo largo, llamaba muchísimo la atención. Un equipo que estaba entrenado por José Antonio Camacho, por cierto. ¿Sabes quién era ese central? Mauricio Pochettino, tío. Estaban ahí Pacheta y Mauricio Pochettino. Luego también posteriormente llegó Luis Zembranos, un entrenador que ha tenido el placer de entrenar a un jugadorazo como Diego Campoy. Y es curioso, tío. Es curioso porque era un equipo plagado de futuros entrenadores y consigue en esa cuarta plaza histórica para el Español. Sí, no, Pacheta era muy buen jugador y luego también más cierra el círculo a su trayectoria volviendo al Numancia, con el que se había estrenado también muchos años antes. Y joder, es uno de esos clásicos de la liga en los años 90. Y de Pacheta pasamos a uno que hoy se ha confirmado que vuelve a ser entrenador de la liga. Fran Escribá vuelve al Elche, Diego. Sí, señor, donde ya lo hizo bastante bien, un entrenador también bastante mítico de la liga. ¿Y qué me puedes contar de él como jugador? Pues mira, que estuvo en las categorías inferiores del Valencia, llegó allí a los 12 años. Siempre se hablaba de él como uno de los grandes talentos, era un centrocampista zurdo de llegada. Decían que tenía mucha calidad, pero al final, por unas cosas o por otras, no llegó a debutar con el Valencia y tuvo que hacer carrera en equipos de segunda B y tercera como Novelda o Eldense. Y hay una curiosidad, Diego, y es que uno de los sueños que también tuvo Fran Escribá fue ser atleta olímpico. Dios, ¿te das cuenta además de esta curiosidad que me parece tremenda, te das cuenta la de centrocampistas que hay en esta lista de entrenadores? Que hay todos los ex jugadores que ahora son entrenadores jugaban de centrocampistas, tío, y cumple más o menos el mismo perfil. Y aquí está Fran Escribá, que más o menos era parecido a lo que hemos hablado antes de Pacheta, de Mendilibar, un poquito de todo, ¿no? E imagínate que llega a participar en los Juegos Olímpicos en la modalidad de judo, que es en la que él quería participar, y que después termina entrenando a un equipo de primera división. O sea que la vida de Fran Escribá es tremenda. Vamos con el siguiente. Vamos a hablar de José Luis Mendilibar, que como sabes es uno de mis entrenadores favoritos de la primera división. Es un perfil un poquito Emery también, que destacó más en segunda división que en primera. Te leo un poquito su trayectoria. Él sale de la cantera del Athletic Club de Bilbao en 1982. Luego va al Logroñés, al Sestao River, que ahora te hablaré de su etapa allí porque hay una coincidencia histórica. Y ya pues estas 7 temporadas allí. Y en ese equipo, que es lo que te quería comentar, entrenaba un tal Javier Iruretagoyena, que luego hace historia, siendo muy jovencito. Y había un extremo, tío, así de mucha calidad, también jovencito, que se le veían ya muchas cosas muy técnicas. Su nombre era Ernesto, su apellido Valverde, y allí estaban en ese mítico Sestao River Mendilibar como jugador, Ernesto Valverde como jugador, Iruretagoyena como entrenador. Ojalá haber visto ese equipo, tío. El Sestao, ya ves, en los años 80. Hay una foto, la vi por Twitter hace tiempo, si la encontramos la ponemos aquí a total, en la que se les ve a los dos juntos en aquel Sestao River. Sí, tío. Y, joder, es que mola mucho indagar en la historia, jugadores como Mendilibar, que nunca la hemos visto, que no sabíamos cómo jugaba, y encontrar curiosidades como esta, pues mola mucho, Diego. Sí, desde luego, no lo he dicho, era centrocampista, que me parece que no he dicho la posición. Creo que solo me quedan a mis centrocampistas, ¿no? Sí, pero voy a pasar a hablarte yo de Marcelino García Toral. Sí, no, me parece muy bien, adelante. Actual entrenador del Athletic Club de Bilbao, que también era mediocentro, canterano del Sporting, debutó en primera a mediados de los 80, internacional en las categorías inferiores en España, aunque nunca llegó a la absoluta, y jugó unos minutos en uno de los partidos más importantes en la historia del Sporting, Copa de la UEFA año 87, Sporting de Gijón, Milan, el Milan de Saki, y el Sporting ganó 1-0 con gol de Jaime aquella noche. Entró en el minuto 83 Marcelino, es decir, que tuvo parte de la historia en aquel gran partido, aunque luego pincharon en la vuelta, perdieron con algo de polémica, he leído por ahí. Y nada, de decir de Marcelino que pasó por el Racing, por el Levante, por el Elche, pero que se tuvo que retirar al final de su carrera por una grave lesión de rodilla. Sí, curioso, por el Levante, y luego es un entrenador mítico del Valencia. Y yo te voy a hablar de un tipo muy conocido, por el que te voy a preguntar, quizá el segundo más conocido de toda esta lista, que es Diego Pablo Simeone. Y antes de nada te voy a contar una historia que se cuenta en Mentiras y Tópicos del Fútbol, un libro escrito por Julien Arroita que debéis leer pero no comprar, al menos hasta dentro de unos meses. Y para entender un poquito cómo era el Cholo como jugador, que ahora te contaré, ahora te preguntaré, mejor dicho, te voy a contar de dónde viene su mote, que es la historia que aparece en el libro que he comentado.
Viene a raíz de un jugador que se llamaba Carmelo Simeone, al que le apodaban el Cholo. Él lo cuenta así, Sí. él cuenta que se lo puso su mamá porque no le gustaba el nombre de Carmelo y le llamaba Cholo, Cholo y demás. Y él era un jugador de Boca, de Vélez, un lateral de corte defensivo, un tipo no muy habilidoso con el balón en los pies, pero que aún así se ganó un hueco en la selección argentina, va al Mundial del 66. Y hay una frase, tío, que me parece muy curiosa para definir a Diego Pablo Simeone, que es la siguiente: si Carmelo no juega, Boca no gana. Pero esa frase es de Carmelo. Sí, no no, de- esta frase es de Carmelo. O sea, si Carmelo no juega, Boca no gana. Esto Exacto. es para definir al primer Cholo Simeone, que posteriormente pues deriva en el Cholo Simeone Diego Pablo. Exacto. Cuando aparece un nuevo Simeone Eso en es. Argentina, pues dicen, oye, este Simeone como el que hubo hace 20 años, pero claro, ese era el Cholo, pues este es el Cholito. Sí, sí. Y le empezaron a llamar el Cholito hasta que, gracias a su juego, a esa intensidad, a esa llegada que tenía y a ser un grandísimo jugador que se consagró en Europa, pues se acabó ganando el sobrenombre de Cholo, el propio Diego Pablo, triunfando en el Atlético de Madrid, triunfando en el fútbol italiano. Además llegó a Pisa, me parece, muy, muy joven, Sí. un equipo muy modesto en Italia. Y eso, el Cholo Simeone, uno de los mejores centrocampistas argentinos de la historia, probablemente. Sí, además coincide en quintas míticas como es la Lazio, con Alessandro Sí. Nesta, con Sven-Goran Eriksson como entrenador, luego en el Sevilla también con Diego Maradona y en el Atlético de Madrid Es un verdad. equipo de ensueño, tío. O sea, si hacemos un once ideal de jugadores con los que ha compartido vestuario el Cholo, salen bestialidades. Y Uf, es por eso, porque es era un verdad. tipo con un carácter y una facilidad de hacer equipo bestial. Y vamos con otro jugador, el único Balón de Oro de esta lista, Zinedine Zidane, actual entrenador del Real Madrid. ¿Qué vamos a decir ya de Zidane que no conozca a la gente, Julien? Uno de los jugadores con más calidad que he visto yo en mi vida, lo poco que le pude disfrutar, porque él se retira, además de una forma un poco rara en ese Mundial 2006 con el cabezazo a Marco Materazzi. Sí. Hay que destacar también que todos los jugadores, o la mayoría que han compartido vestuario con él, dicen que es uno de los mejores de la historia, y no me extraña. De hecho, Borja Fernández nos lo dijo en el canal hace tiempo, dejo por aquí Sí. el vídeo. Y bueno, ¿qué recuerdas tú del Zidane del Real Madrid, que llega un poquito más veterano, del Zidane de la Juve, que yo creo que es el prime Zidane, el mejor Zidane de todos? ¿Qué recuerdas? Pues que en el Madrid le costó arrancar y hubo muchas críticas, se había pagado muchísimo dinero por él, el fichaje más caro de la historia. Le costó al principio, pero al final, bueno, gracias a ese gol en la final de la Champions, fue cogiendo confianza y se terminó consagrando. Sí que es cierto que era un jugador que era algo, pues no era tan regular como se puede esperar de una superestrella. Pero es que con el balón en los pies era otro rollo. Y el Mundial 2006 que comentabas antes, que es su última gran cita, se despide con ese cabezazo, pero es que su Mundial Contra Brasil. es una locura. Ese partido contra Brasil, me parece que es cuartos de final, es una de las exhibiciones más bestias, además de una generación francesa. Eran jugadores ya viejos, prácticamente al borde de la retirada todos. Y Zidane, pues uno de los más talentosos jugadores de la historia. Sí, señor. Y vamos a pasar a los delanteros. Tú tienes alguno por ahí, ¿no? Sí, tengo varios. El primero, Pepe Bordalás, que era extremo izquierdo. En una entrevista en F, he leído que Bordalás, porque claro, yo no le vi jugar, decía que como jugador intentaba imitar a Cruyff en ciertos aspectos de su juego. Ojito, ¿eh? Y en otra entrevista, esta para ABC, dijo que las lesiones le fueron asediando desde los 16 años y que al final tuvo que dejarlo. Fue un futbolista, Pepe Bordalás, que sobre todo despuntó, jugó en categorías menores como tercera división, regional, y se retiró antes de los 30. Según BD Fútbol, es una base de datos de nuestras favoritas, llegó a jugar en el Benidorm en la 85-86, 2 partidos, tenía 21 añitos, y casualmente, en su primer equipo en segunda B, en la 95-96, 10 años después, es ese, el Benidorm, y en ese equipo destacaba un jugador de 32 años que marcó 15 goles esa temporada. Actual entrenador en segunda división de Las Palmas, Pepe Mel. Pero qué grande, estas coincidencias molan muchísimo, molan una barbaridad. Yo te voy a hablar, si no tienes nada más de José Bordalás, de Álvaro Cervera, que es el último jugador que tengo yo en mi lista. Un futbolista que llegó a ser internacional con la selección española, 4 partidos, según Transfermarkt, que también es una base de datos que pues consultamos bastante. Y te voy a hablar sobre todo de su paso por el Valencia. Él, a todo esto, nace en Santa Isabel, que es algo bastante curioso, o sea, nace fuera de España, nace en Guinea Ecuatorial. Y lo que te iba a comentar, tío, he encontrado en un blog que se llama Ciberche, que cuenta pues bastantes historias de jugadores que han pasado por el Valencia, un artículo dedicado a Álvaro Cervera que dice así:
Jugador de técnica exquisita que ponía balones medidos a los delanteros y que tiraba muy bien las faltas. Cuidadito cómo le pegaba las faltas a Álvaro Cervera. Él jugaba de extremo, no de delantero, un extremo más puro por lo que vemos aquí. Y él coincide, tío, en el Valencia con un jovencísimo Gaizka Mendieta, de 18 años, con un tipo que luego también sería un entrenador como la Copa de un Pino, que se llama Quique Sánchez Flores. O sea que es bastante curiosa, tío, la historia de Álvaro Cervera. Una gran zurda, una de esas zurdas que dices, qué fino es, qué calidad tiene en esta bota de izquierda. De Álvaro Cervera vamos a pasar a Paco López, Ojo. Entrenador del Levante. Delantero pequeñito, él se ha definido alguna vez como rápido, hábil e intenso. Y en los años 90 pasó por equipos de segunda B y de segunda. Empezó en Turren, luego se fue al Hércules, pasó por el Extremadura, el Levante. Aunque su mejor temporada a nivel goleador, de lo que yo he podido encontrar, fue en el Castellón, temporada 97-98 en segunda B, marcó 16 goles. Luego también pasó por el Murcia, se retiró en el Benidorm. O sea, el Benidorm siempre sale, siempre sale. Por lo que sea. Y es un jugador que al final, según he podido indagar, tuvo muchas lesiones musculares que le condicionaron y le impidieron llegar más alto. Pero ya te digo, esto es toda información que estamos encontrando por ahí, buceando, sin haber visto a la mayoría de estos jugadores. Es decir, que si alguien tiene información extra o nos quiere contar cómo era alguno de estos jugadores o alguna anécdota que conozca, que nos lo deje en comentarios, por favor, porque me parece muy interesante este tipo de vídeos. Y ya el último, Diego, Yago Barrasate, entrenador de Osasuna, que era delantero, creció yendo a Atocha a ver a la Real con su padre. Eso seguramente, no sé si lo sabías, pero te tocará la patata. Y eso, jugó en las inferiores de la Real, luego pasó al filial del Eibar, pero no llegó nunca al primer equipo. Estuvo en equipos como el Elgoibar, el Lemona, el Beasain, el Portugalete, el Amorebieta, y se retiró también antes de los 30. Al igual que antes comentaba Diego Martínez, se puso a estudiar una carrera. Este también estudió una carrera. Arrasate estudió la carrera de magisterio. Hola, mira, bueno, pues luego le serviría, tío, para enseñarle cosas a los jugadores. Eso es, algo clave para un entrenador. Y estando en segunda B también empezó a sacarse el título de entrenador. Yo creo que ya iba viendo que quería enfocar su carrera hacia donde está ahora mismo, que es Primera División. Y en una entrevista para Noticias de Navarra dijo que siempre fue consciente de las limitaciones que tenía como jugador, que sabía que más arriba no iba a llegar y que fue feliz jugando en equipos más modestos. Así que con Yago Barrasate, Diego, ya cerramos con los 20 entrenadores de Primera División a 16 de febrero de 2021. Sí, señor, que la gente nos deje en comentarios qué les ha parecido este vídeo y quién les ha llamado la atención. Y oye, podemos hacer una segunda parte de entrenadores del calcio, de la Premier League, que nos lo dejen por ahí abajo y que compartan el vídeo, tío, si les ha gustado con sus amigos, para que vea la gente, buah, pues mira cómo jugaba Imanol Alguacil o cómo jugaba Marcelino García Toral, así que puede estar interesante. Y si tienen más información, que la compartan con nosotros ahí abajo en comentarios. Nos vemos muy pronto. Chao.